No sé si sabes que le dieron un Nobel a una señora de Venezuela, Sí, sí, sí. que Lo se sé. llama la señora Corina Machado. Esto tiene muchos debates porque digamos que hay dos tipos de Nobeles. Hay el Nobel que es cuando has conseguido que dos gentes que se odiaban mucho se den la mano. Y entonces la gente dice, qué bonito, y entonces le damos el Nobel, ¿no? Y entonces pues ahí se discute menos, ¿no? Pues cuando le dieron el Nobel al presidente de Colombia, o cuando le dieron el Nobel a Nelson Mandela y a de Klerk, ¿no? El negro y el blanco dándose la mano. Cuando dieron el Nobel a Begin y Sadat, pues el árabe y el judío se dan la mano. Algunos, a veces han sido discutidos, por ejemplo, se lo dieron a Yasser Arafat y cuando se dio una mano con Isaac Rabin tal, y aún así hay muchos que dijeron, como a un exterrorista se le da. Pero luego hay otro tipo de Nobeles que son mucho más discutidos, que es cuando se lo dan a un opositor de un gobierno en activo. Claro, desde el punto de vista occidental, los que dan el Nobel dicen, damos el Nobel a un opositor frente a una dictadura. Lógicamente, el gobierno era nunca a sí mismo una dictadura, ¿no? Y esto siempre hay un poco de mal rollo, ¿no? Se lo dieron a Solzhenitsyn, del que aquí hablamos, en Rusia, la Unión Soviética, y a los soviéticos no se hizo ninguna gracia. Se lo dieron en su momento yo qué sé, al que sacan en el intermedio, en el informal, con Me Congratula, que era el opositor del Tíbet a los chinos, el Dalai Lama, a Lech Walesa, cuando estaba lo de Polonia. Estos son más discutibles, porque lógicamente aquellos que tienen mayor simpatía hacia el gobierno del que es opositor o menor simpatía o lo que fuera, pues, o no les gusta la ideología del premiado, pues cuando se dieron a la opositora de Birmania, aquella, o a la señora Rigoberta Menchú, pues son cosas que son más discutidas porque ya entra en juego el factor ideológico, ¿no? El caso es que todo este rollo viene porque están los de un sector político está muy enfadado de su Nobel, no le gusta nada. Por ejemplo, esto decía el señor don Antonio Maestre de que le habían dado el Nobel a la señora Machado, que lo resumía muy brevemente. Sí, yo creo que la verdad siempre compensa. Obviamente ha mentido y no tiene que mentir. Yo creo que hay que decir y hay que ser claro en decir que María Corina Machado no merece el premio Nobel por haber sido una golpista que firmó el Carmonazo en 2002 y por estar pidiendo un baño de sangre en Venezuela para poder ocupar el poder, independientemente de lo que piense de Maduro. Yo creo que el Nobel de la Paz tiene que respetarse a sí mismo. Pues nada, que... A mí me da que pensar, sinceramente, que si esto lo hubiera dicho, si hubiera sido al contrario. Si le hubieran dado el premio a un activista de izquierdas que hubiera dicho, pues, un comentario como el que ha podido decir ella. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, esto la pone votando. Ella elogia a Trump, ella dice que le dedica el premio a Trump o no sé qué historias, y entonces, pues claro, se convierte ya en un enemigo ideológico de toda la izquierda. Es así. Si no, no es lo nada, es antes, que lo es. Cuando le dieron el Nobel a Lech Walesa era el opositor en Polonia cuando Polonia todavía era un régimen comunista. En ese momento, el Partido Comunista de España, que lo dije el señor Santiago Carrillo, lo critica, dice, hay gente que merecía más el Nobel que Lech Walesa. De hecho, decían, muy hábilmente dijo Carrillo, lo merecía más el rey de España que Lech Walesa, ¿no? Porque no deja de ser un símbolo Walesa de algo que no les caía bien. Pero esto no va tanto del señor Maestre como del señor presidente del gobierno, que dijo que él no opinaba de los premios Nobel. Y voy a decir una cosa, lo puedo entender, en el sentido de que si se supone que queremos tener buenas relaciones comerciales o las que sea, diplomáticas con Venezuela, efectivamente no parece muy lógico que salgas elogiando un Nobel. Pero el problema es que los de La Sexta le pillaron diciendo algo que quizá no era del todo exacto. De la parte no me pronuncio nunca. Hay por delante que yo respeto mucho el trabajo de María Corina y que espero además que la situación de Venezuela se normalice, haya un proceso de democracia rotundo, claro. Nosotros creo que hemos sido bastante contundentes en nuestro rechazo al reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela en las últimas elecciones, pero yo es que no me pronuncio sobre los premios Nobel, ¿no? ¿Le parece justo este premio, no? No entro a valorarlo. Hombre, si se ha pronunciado. Inés, dame 3, de premio Nobel de Economía, de premio Nobel de Literatura y también de La Paz. Se ha pronunciado en otras ocasiones. En este no quiere porque no quiere un lío diplomático porque no les ha gustado lo de Corina Machado.
Mira, se pronunció en 2015, también en 2016, en 2020, cuando el Premio Nobel de la Paz recayó en el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Les daban la enhorabuena y gracias absolutas, decía Pedro Sánchez, por su labor. También en 2019, cuando ese premio recayó en el primer ministro etíope, y también en 2018, cuando el Premio Nobel de la Paz recayó en un médico y activista congoleño y un activista por los derechos humanos iraquí. En esas ocasiones, el presidente Pedro Sánchez les felicitó por su labor y por el Premio Nobel de la Paz. Oiga, ¿usted ha visto Buscando a Nemo? ¿A qué viene esto ahora? Sí, por... Porque, ¿se acuerda que había un pez Dory que tenía mala memoria? Lo digo porque, como está viendo que el señor presidente del gobierno ha felicitado a otros nobeles no hace tanto, en 2018, en 2019, en 2020, que diga de repente, no, si yo es que no felicito, no, que su argumento para decir que no quiere felicitar en Twitter a la señora Machado es que no acostumbra a felicitar nobeles cuando no han tardado mucho estos en sacarles las veces que sí lo ha hecho. No sé entonces por qué lo habrá hecho el señor presidente del gobierno. ¿Usted se imagina que dijera, mire, no lo hago porque soy un político haciendo política y porque si lo hago me busco amigos, pero me busco enemigos también, entonces mejor me quedo callado, no me pronuncio y no me meto en un lío? Sería, no sé, algo maravilloso, ¿no? Que fuera honesto y sincero, pero no podemos, yo creo, esperar eso. Pero creo que todos lo tenemos claro realmente. Evidentemente, si se pronunciara para un lado o para otro, le generaría un problema. Entonces, lo que está haciendo es evitar el problema. Ya está. Lo curioso es que Sánchez llegó mucho más lejos que nadie en la historia contra Venezuela, porque ahora lo he olvidado, pero creo que recordar que en el año 2019, cuando todavía no gobernaba en coalición, o sea, cuando gobernaba en solitario, es cuando se produjo el ultimátum ridículo ¿se acuerda que se levantó la oposición para proclamar como presidente a otro? Lo que don Antonio Maestre diría que es un golpe de Estado. Y salió el presidente a apoyar al otro. ¿Quién era el otro entonces? ¿Era Capriles o no me acuerdo? No, es que ha habido muchos. Este era Guirao. Era. Guirao, eso es, sí. Guaidó. Juan Guaidó. Guaidó. ¡Ostras! Espérate un momento, ¿y por qué decía yo? Es verdad. Acuérdese el momento. Sí, no, pero es que, bueno, no digo nada de Guaidó. Poner o quitar gobiernos en Venezuela. Queremos democracia y elecciones libres en Venezuela. ¿Ya lo han escuchado? Aquí lo que decía es daba un ultimátum. De elecciones justas. Avisa Nicolás Maduro. Si en el plazo de 8 días no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Ese es ese Guaidó. Yo esto lo vi y dije, ¿desde cuándo nos hemos vuelto tan ridículos? Quiero decir, un presidente del gobierno de un país extranjero le dice a otro que tiene 8 días para convocar elecciones, o de lo contrario reconocerá a un tipo que no ha ganado las elecciones, aunque es verdad que tenía el apoyo de la mayoría de una de las cámaras parlamentarias que tiene Venezuela, pero en un país que tiene elecciones presidencialistas se proclama presidente un tío, lo reconocen un montón de países, empezando por Estados Unidos, pero el único presidente de gobierno que sale públicamente a decir que más lo reconoce si en 8 días no convoca elecciones Maduro es el nuestro. Eso lo hizo el señor Pedro Sánchez en esta época, que era la época en la que gobernaba en solitario, en minoría. Yo, ¿qué tenía que ganar entonces? Quiero decir, ¿qué pretendía? ¿Que si Guaidó conseguía finalmente el poder ponerse el número 1 de la lista de países colegas? Es que no lo tengo muy claro, sinceramente. O sea, claro, que es una pero estrategia sobre política que no cuadra nada. Quiero decir, ¿qué pensaba? ¿Que iba a ser en ese momento el señor Maduro y dice, uy, qué miedo? Como ha dicho Pedro Sánchez eso, he cambiado de opinión. Me voy mañana y convoco elecciones. Era algo porque extraño. se ha visto mucho que Venezuela ha respetado a los gobiernos socialistas españoles mucho tiempo, ¿no? Claro, pero que lo lógico sería, si tú quieres amenazar, lo haces llamándole por teléfono. Pero no ante las cámaras, porque ningún jefe de gobierno que tenga un mínimo orgullo va a aceptar dar una imagen tan blandurra ante un gobierno extranjero, ¿no? De hecho, fue en la época de conceder la entrevista a Pedro Sánchez, al señor Évole, y bastante amable estuvo Maduro, pero yo quiero decir que el señor españolito vaya a su país a hacer lo que sea, porque además en ese momento Pedro Sánchez todavía no había ganado elecciones, ¿no? Ya decirle, pues que gane las elecciones primero, porque había llegado al poder mediante una moción de censura. El caso es que acabó el ultimátum y efectivamente hicimos esa cosa tan ridícula de reconocer como presidente a... 8 días después de su ultimátum a Maduro, el presidente del gobierno lo ha hecho efectivo. El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez,
como presidente encargado de Venezuela. Uf, no le Momento no glorioso de la diplomacia española. Una pregunta, ¿qué es más ridículo? ¿Poner un tuit felicitando a Corina Machado por el Nobel de la Paz? ¿O en 2019 haber reconocido como presidente a un tipo que no había ganado las elecciones y que acabó yendo del país? Es que yo creo que ni él mismo se lo está creyendo. ¿Usted le ve cómo está haciendo Pero la sí, claramente lo declaración? tenía que haber obligado. ¿Y quién? Pues supongo que muchos países latinoamericanos que hablan de Trump, pero sobre todo Estados Unidos, supongo. Y ya era Donald Trump presidente en ese momento. Lo que pasa es que no tenía como aliado a Podemos ni a Sumar, estaba solo y se ve que era O más sea, permeable. eso me cuadra, pero es que se le ve como a regañadientes. Y me refiero, no porque no crea que el socialismo de Pedro Sánchez, fuera de Podemos, etcétera, etcétera, no pueda apoyar un gobierno como era el de Guaidó, un Capriles o una derecha venezolana, llamémoslo, ¿vale? Pero la cuestión es que aquí la sensación que tengo es eso, como usted dice, que había algo más detrás y era Trump el que estaba detrás en este caso. Trump y un grupo de países latinoamericanos muy anti-Maduro, que estaban pues, en ese momento, el que estaba en Argentina, que no era Milei, era el del bigote, no me acuerdo cómo se llama, Macri, era, bueno, pues Pero serie de gobierno. puede usted notar, a mí esto me parece un detalle, lo de presidente encargado. ¿Cómo mide las palabras para no decirlo como clarísimamente? Presidente de ¿Sabe facto, usted? que sería peor. Sí, no sé, lo dice como, bueno, presidente encargado, o sea, tampoco, como que no se quiere mojar del todo, ¿eh? Lo que quería decir es que si el argumento para no perder un tuit es que hay que ser prudente con otro gobierno, que, por cierto, lo han sido con muchos otros Nobeles. Quiero recordar que le dieron un premio a un chino que se llama Liu Xiaobo y toda la Unión Europea fue tan cobarde que nadie en ese momento dijo ningún tipo de felicitación y el hombre murió en prisión. O sea que aquí esto no fue hace tanto, ¿eh? Con lo cual, ya se ha visto que cuando hay gobiernos a los que no nos atrevemos, no se puede decir nada porque en Europa no se pueden meter con China, que al cual me entiendo la prudencia, pero que justo ahora se ha vuelto muy prudente con Venezuela. Cuando digamos que el historial de Pedro Sánchez, este momento no fue el más prudente, diplomáticamente hablando, incluso te puede caer fatal el gobierno de Venezuela, pero no puedes reconocer como algo prudente que salga el presidente del gobierno a decir que reconoce como presidente de gobierno a otro, porque ha sido más respetuosa la diplomacia internacional con nosotros. Creo que Venezuela no reconoció a Puigdemont cuando proclama podría haberlo hecho para jorobar, decir así. Pues cuando proclama a Puigdemont la república, la reconozco. No, porque la gente es un poco más seria que eso. Entonces, en ese momento, pues no lo fuimos. Me dirán, el gobierno, oye, no fui yo solo. Lo hizo la Unión Europea, lo hizo Merkel. Sí. Pero el único jefe de gobierno que salió ante las cámaras haciéndolo fue él. O sea, Trump no salió ante las cámaras diciendo, reconozco a Guaidó. Dejó que serían escuche, los... sí, la diferencia con hoy en día es que hoy Pedro Sánchez se puede permitir, según la estrategia que lleva, el ser más tibio, que no honesto, sino tibio, y en este momento, como le digo, yo estoy viendo ahí esa declaración de Pedro Sánchez y es que parece que tiene sobre la chepa el pie de Trump. O sea, es una cosa bestial, ¿eh? Sí, para que vamos a engañarnos. O sea, aquí está siendo, en la entrevista que veíamos, ¿con quién era? En la SER con Ángeles Barceló, está siendo totalmente hipócrita. Sí, porque ahora ya está un poco más peleado contra, ya le da más igual. No, pero ahí totalmente hipócrita, sin decir realmente, no, bueno, yo no lo digo, mintiendo, y aquí realmente lo que está es, a mí yo veo un tío amedrentado totalmente y obligado, sinceramente. Bueno, que sepa que hoy ha hecho un anuncio el señor presidente del gobierno bastante que también ha dado mucho que hablar y que también sobre otra nueva batalla. Otra nueva batalla que ha puesto en marcha contra... Lo que pasa es que, claro... Hay debate con este tema, no sé usted qué piensa, hay debate, ¿eh? No se crea usted que lo tengo... A mí me ha sorprendido. He dicho, pero no pierde ¿Ahora el tiempo. qué? Pero confieso que, bueno, que no sepa, es que el gobierno hoy ha dicho que el gobierno español da la batalla contra el cambio de hora. Pedro Sánchez, anunciando que este gobierno dice basta ya al cambio de hora. Esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez. Y francamente yo ya no lo veo sentido. La ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético, trastocan los ritmos biológicos 2 veces al año. El gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo, dejemos de cambiar las horas por fin en el año 2026. Para que luego digan que los políticos no están cerca de los problemas reales de los ciudadanos, pensando en nuestros ritmos biológicos de vida. Escuche, un momento. A mí esto me parece una cosa que me interesa. Lo que pasa es que me he dado cuenta que estoy muy en desacuerdo con mucha gente. Vamos a ver, si esto lo hacen para colarnos el horario de invierno todo el año, por mí que se lo guarden. Si nos van a meter horario de verano, vale.
Mi motivo por el que prefiero el horario de verano, porque realmente tenemos más horas de luz al día. En invierno no anochece a las 6 de la tarde, anochecería más tarde, y creo que eso para mí incentiva el consumo y, en fin, y tener más tiempo de ocio con luz. La gente dice, sí, pero amanece más tarde y te vas a trabajar de noche. Y a mí qué me importa, si voy a estar metido entre 4 paredes mirando una pantalla, no voy a estar mirando el sol. Entonces, bueno, repito, también es mi opinión. La gente dice que realmente el horario real, lo que nos tocaría sería el de invierno. Pero bueno, no sé, es que quieren que nos adaptemos a los horarios europeos, esto irnos a la cama a las 10. Y usted bien Bueno, sabe que nosotros hoy nos iremos a la 1 a la cama, así que en fin. yo como no estoy al tanto, pero parece ser que esto de los cambios de hora es una cosa europea, con lo cual va a llevar a la Unión Europea la petición de los cambios de hora. Yo me hago una pregunta quizá muy secundaria. La gente dice que yo me quedo siempre en temas secundarios, pues voy a hacer honor a mi fama. Hagamos de ver en el comienzo de esta pieza cómo el señor Pedro Sánchez, cuando decidió reconocer a Juan Guaidó, lo hizo él personalmente, cuando podría perfectamente haberlo delegado en el ministro de Exteriores o un comunicado, etcétera. No, cara. Pregunto, anunciar que el gobierno español va a abrir el debate en la Unión Europea es, como dice, que lo haga el propio presidente del gobierno y con un vídeo que parece un spot ahí bien editado para las redes sociales. Digo, no bastaba con un comunicado o en todo caso el ministro competente, no sé si esto es cosa de exteriores. No, es que quería yo voy a luchar contra las horas. Usted piénselo. ¿De qué se está hablando hoy en redes sociales todo el rato? Esta discusión de yo prefiero horario de invierno, yo prefiero horario de verano, yo tengo muy claro que quiero el de verano, pero también hay mucha gente que tiene clara que quiere el de invierno y así está la gente ya discutiendo, peleando, ¿no? Porque es total, nos toca, es que el sol dice que tal, es que Franco, es que no sé qué, no sé cuántos, 1000 movidas, 1000 historias. Y mientras ¿Tiene está la culpa de Franco discutiendo... eso? Bueno, porque cuando se dice que si cuando se adaptó el horario, en su momento lo adaptamos, No lo sabía, pero bueno, le pega mucho a las dictaduras. No estaba al tanto que también se metió con la hora. Si le digo la verdad, no sé cómo va este tema, no lo sé. Pero la cuestión es que ahora mismo se le ha dado tanta importancia y tanta trascendencia que aquí nos tiene a todo el mundo debatiendo sobre ese tema y no preocupándonos de otras cosas. Le recuerdo que se tiró la gran propuesta de este gobierno, bueno, o de la vicepresidencia del gobierno, de la reducción de jornada laboral. El otro día oía que iban a meter que si no, 37,5, no, ahora 35. Digo, de verdad, en serio, se han quedado sin la medida estrella, la medida del pueblo que esperaba todo el mundo. Pues esto es un tema que ahora mismo pues ya pues van a empezar a tener ya como recurrente y mientras se está hablando de este tema, pues no se hablan de otras cosas, sinceramente. Entonces, pues para mí me parece un tema para entretener y que salga Pedro Sánchez lo que hace es darle pues más fuerza a ello. Ya está.